Bienvenidas a todas y a todos. Seguimos con las charlas y diálogo de nuestro encuentro El Futuro Llama. El día de hoy, nuestro punto de encuentro es de la inseguridad a la paz. Tenemos un tema de gran relevancia que es muy interesante también, titulado Construcción de Paz desde la perspectiva socioambiental. Y tengo el placer de presentarles a nuestro estimado Bosque Iglesias. Él es, él en este momento es maestrante, está terminando una maestría relacionada con educación en la UAM. También está involucrado en la campaña independiente de Sam González en Nuevo León. Es integrante de Futuro Florece y está ha estado con, ahora sí que ha sido como un simpatizante de ciertos movimientos, incluyendo el movimiento de Futuro en el mismo Jalisco, y me da mucho gusto darle la bienvenida el día de hoy. Entonces, me gustaría preguntarte un poco, Bosque, ¿cómo empezaste a trabajar este tema, el tema del que estamos hablando el día de hoy? Va que va, Daniel. Pues muchas gracias a ti y a ustedes por invitarme a cotorrear sobre construcción de paz y conflictividad socioambiental. Pues es un poco una síntesis de mi formación como biólogo con preocupaciones más sociales, comunitarias y políticas, y el camino profesional que he ido teniendo. Primero estuve en temas de cambio climático, adaptación de la agricultura al cambio climático, y desde ahí veía cómo la inestabilidad social vinculada a toma de decisiones sobre qué se hace con el territorio, pues era clave. Entonces, a lo largo del camino profesional me fui clavando en un reto que me apasiona y que me parece absolutamente prioritario, que es qué hacemos con este planeta, que es el único en el que sabemos que podemos vivir como especie, y con nuestro sistema organizativo de la producción económica, con el sistema social imperante, que claramente está dándole en la torre a los equilibrios del planeta como bioma, como biosfera, como hogar viable para nuestra especie y todas las demás. Y también pensando en la historia reciente de México, en estos casos que nos han impactado de graves violaciones a derechos humanos, de levantamientos sociales súper legítimos, ahí estaba, ¿no? Ese punto de contacto, pueblos originarios, comunidades equiparables que están defendiendo su tierra y su territorio, en contra de, pues sí, el Estado represor, pero también de los intereses financieros y políticos de agentes que normalmente el Estado recibe con mucho gusto porque generan empleo y generan productividad y todo esto otro. Entonces sí me di cuenta que el tiro que a mí me interesaba echarme como biólogo muy metido en política tenía mucho que ver en pues, esta bronca, ¿no? De dónde viene, cuál es el origen de la conflictividad socioambiental y cómo le podemos dar un giro positivo de transformación a nuestros conflictos socioambientales que nos dejen comunidades gozando mejor de sus derechos, viviendo más profunda y radicalmente su democracia y construyendo un futuro viable con un bienestar material de su actividad productiva, pero sin poner en entredicho las siguientes generaciones y a las demás especies. No sé si ya me desvié mucho, pero... Sí, no, estuvo muy bien. Tengo entendido que tienes una presentación, ¿no? No sé si la quieres mostrar. Creo que... Va. Sí, creo que sí tengo chance de compartir pantalla. Sí. Ahí va. Entonces déjame, voy al principio. ¿Qué tal? Y dale. Entonces me invitaron a hablar de construcción de paz con perspectiva socioambiental. Déjame leer. Lo primero que recibí fue un bonito cuestionario, ¿no? Con una serie de preguntas detonadoras bien complejas, bien completas, ¿no? Pero a ver, actores que participan alrededor de proyectos de extracción y despojo del territorio, factores que intervienen alrededor de la realización de macroproyectos, resistencias que se hayan organizado en los últimos años, casos que existan en donde se ha logrado defender soberanía de la gente, frentes apremiantes en Jalisco, en México. La super pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos transitar hacia procesos de paz que aborden conflictos socioambientales desde acuerdos e intereses colectivos? Y ya también, ¿no? La pregunta del millón contemporánea, el impacto de la pandemia en el reconocimiento del modelo actual de extracción, producción y consumo. Me pareció un súper cuestionario y de ahí yo sí propondría como un punto de partida
a abordar la lógica de estas preguntas desde una perspectiva de ecología política, y hay una categoría clave del marxismo y de la ecología política, que es la contradicción capital-naturaleza. ¿Y en qué radica esta contradicción? Para explicarla, yo me voy al modelo de la economía en 3 pisos que propone un autor catalán, Joan Martínez Alier, y él habla de la economía que conocemos como un edificio de 3 pisos. Hasta arriba, en el techo, lo más vistoso es pues, la economía ficticia y la financiera, ¿no? Y toda esta lógica de acumulación masiva de capitales comprando bonos, deuda, futuros, instrumentos financieros, ¿no? Economía especulativa que crece, que crece, que crece, que crece. Pareciera que su lema es el mismo que el de Buzz Lightyear, al infinito y más allá. Después hay un piso en medio que es el que se supone que soporta la economía especulativa y financiera, que es el de la economía real, que son las relaciones concretas, sociales y socioambientales de producción y comercialización de bienes y servicios, o sea, la actividad industrial, todo el ramo de servicios, que se supone que esa actividad económica es la que sustenta todo el dinero ficticio que anda flotando en lo financiero. Pero Martínez Alier nos dice, ojo, hay unos cimientos reales que son la economía real. Y esa es la biocapacidad del planeta, ¿no? La base material de bienes naturales y de servicios ambientales que sostienen y hacen viable, hacen posible la actividad económica humana. ¿De dónde vienen las materias primas que transforman la industria? Qué sistemas y subsistemas absorben, reincorporan a los ciclos biogeoquímicos de la Tierra todos los subproductos, los excedentes, los outputs de la actividad económica humana. Gases de efecto invernadero, desechos y residuos sólidos, líquidos, etcétera. Bueno, todo eso es una biocapacidad de la Tierra como sistema vivo e integrado, que es la base real de la economía. Y hasta hace muy poco, desde las ciencias económicas, pues no se visualizaba esto. Ya ahora se habla de las externalidades positivas o negativas hacia el ambiente y demás. Pues sí, mijos, pero desde el principio de la revolución industrial, el carboncito con el que alimentaban sus máquinas de vapor ya se estaba sustrayendo de reservorios físicos y ya se estaba convirtiendo en gas carbónico que le echábamos a la atmósfera. O sea, ya estábamos forzando todo un sistema que es el de la economía real. Entonces, desde esta lógica, pues es imposible que la economía especulativa y financiera pueda crecer hasta el infinito y más allá si la base material que lo soporta y que lo hace viable, pues es finita, es de recursos limitados. Y en un planeta como el planeta Tierra, donde los reservorios de materias primas, recursos naturales, como lo quieran llamar, y la capacidad de integrar todos los productos de la actividad económica humana está limitada, pues no hay manera de crecer infinitamente, ¿no? Entonces, por eso Marx lo planteaba ya en el siglo XIX. Hay una contradicción entre capital y naturaleza. ¿Y de qué manera, y bueno, qué resulta de esta contradicción y de qué manera se intenta resolver esta contradicción? Pues bueno, de ahí emerge la conflictividad. Tenemos una dinámica de mercados que buscan expandirse, y sí, mercados que atienden necesidades, que generan ganancias, que tal vez de la derrama de esas ganancias pueden colaborar, contribuir con bienestar, ¿no? con medios de vida para las personas, pero que tienden a quedarse limitados y necesitan expandirse más. Entonces, cuando los mercados se encuentran en una situación de hipertrofia, ¿no? que ya no tienen cómo expandirse, necesitan encontrar maneras de crecer, porque, insisto, el espíritu de esto de la economía es como el de Buzz Lightyear, al infinito y más allá. Entonces, ¿qué soluciones busca el mercado cuando tiene hipertrofia? Una es la solución temporal, y entonces la creación de mercados especulativos, de te vendo bonos de deuda, te vendo futuro, te vendo, ¿no? Me encanta que en la bolsa de valores puedas comprar la cosecha de café de Veracruz en 2050. No sabemos si va a haber Veracruz en 2050, no sabemos si va a haber café, si va a haber humanidad, pero tú ya puedes comprar y vender la cosecha de algún lugar, ¿no? De Huatusco. Entonces esa es la solución temporal, ¿no? Hackeemos el tiempo y sigamos dinamizando la maquinaria económica. Otra es la solución espacial. Me voy a desplegar sobre nuevos territorios. Y entonces, conforme... O sea, nada más
O hay fuga ¿Cómo? hacia adelante, o hay fuga hacia adelante, o nueva colonización, ¿no? Lo que dices. Exactamente. O nos vamos hacia adelante y empezamos a vender lotes baldíos en Marte, porque ahora que ya llegamos seguramente se van a poder construir hoteles espaciales y empezamos a especular con la Tierra en Marte. O, bueno, aquí ya estamos haciendo la síntesis, o nos expandimos más, nueva colonización, que está en búsqueda permanente de territorios que le puedan ofrecer materias primas, mano de obra explotable, ¿no? y espacios para desplegar sus mercados. Hay un artículo bien interesante que recomiendo mucho de Enrique Pineda sobre los tipos de despliegue del mercado en México. Es un artículo de 2016. Ahorita al final checo bien la referencia para mandártela por el chat y todo. Oye, Bosque, pero ahorita, a ver, perdón por interrumpirte, pero digamos, Sí, no. tú, esta base que estás hablando de la economía real, ¿ahí pondrías los pueblos originarios? Los pueblos originarios y la economía real. No creo que ahí los, o sea, digo, No, en todo caso, no. O sea, la economía real son los ecosistemas y sus equilibrios ecológicos, ¿no? O sea, son las redes tróficas, es la fertilidad del suelo, que al fin y al cabo también depende del microbioma, del ecosistema bacteriano que hay en ese suelo, ¿no? Es la disponibilidad de agua dulce, es pues, la capacidad de la atmósfera de regularse y, ¿no? O sea, esa es la economía real, la biocapacidad, la capacidad de la tierra para sostener nuestras actividades económicas y productivas. Entonces la economía de los pueblos originarios sería parte de la economía real. Sí, claro. Claro, ok. Sí, claro. No, claro. Y pues con sus impactos también, ¿no? O sea, Claro. toda actividad económica y productiva humana genera impactos. Hay una contradicción, o sea, no porque seas campesino o no porque vivas del trabajo de la tierra, dejas de estar en contradicción con la naturaleza, pero cómo gestionas esta contradicción, ¿no? Es en donde va siendo distinto. Este artículo que te decía de Enrique Pineda es parte de la base teórica de un trabajo que fue haciendo la Ibero Ciudad de México y en donde pude participar entre 2015 y 2017 de observación de la conflictividad que en ese tiempo llamábamos etnoterritorial, ahora ya la renombran como conflictividad socioambiental. Acaban de presentar en semanas recientes, no me pude conectar a la presentación, pero ya una base de datos, te puedes meter al mapa y puedes localizar conflictos socioambientales activos en México entre 2000, me parece que es de 2018 para acá, sí, me parece que es de 2018 a 2020, conflictos socioambientales activos en México que han aparecido en prensa, cuáles son los actores en conflicto que están vinculados, y se distinguen 5 grandes rubros de conflictividad, ¿no? Entonces, uno es la biomercantilización, ¿no? La mercantilización de la naturaleza. Otro es la hiperurbanización, el crecimiento acelerado de las manchas urbanas hacia territorio antes no urbanizado. El extractivismo energético minero, o sea, el extractivismo literal, rascar la tierra, romperla y sacarle cosas. ¿Qué? La agroindustria también, ¿no? Que va despojando e imponiendo monocultivos o ciertas prácticas más rentables. Y me está faltando un quinto, ya fue biomercantilización. Ahorita me intento acordar del quinto. Pero en esas categorías van agrupando los conflictos y todas esas categorías provienen ¿de qué? De una necesidad de los mercados de desplegarse hacia nuevos territorios. Pero ¿qué pasa? No son territorios deshabitados, no son territorios vírgenes, no son territorios que representen una hoja en blanco. Son territorios en donde comunidades han estado desplegando su vida, sus modos, sus historias, pues desde hace mucho tiempo, ¿no? Son territorios que les significan a esas comunidades su sustento, su medio de vida, su historia, y entran en choque. Por eso, ¿qué resulta de esta contradicción? Pues también, o sea, no solo la contradicción entre la dinámica del capital y la dinámica de la naturaleza, sino la contradicción entre las necesidades de un mercado de expandirse y las necesidades de uso territorial de comunidades que han estado ahí, pues no sé, desde tiempos muy remotos.
¿no? Y por eso, en el tiempo en el que yo estaba, de 2015 a 2017, lo llamamos conflictividad etnoterritorial, porque era una conflictividad en función de qué vocación le da la comunidad a su territorio y cómo esta vocación entra en contradicción con el interés de la minera o del proyecto carretero. Sí, el quinto era infraestructura, ¿no? Megaproyectos de infraestructura. Y que ahí tenemos en Jalisco pues, un caso icónico con la presa de Temacapulí, ¿no? Que es un megaproyecto de infraestructura para proporcionarle servicios a una mancha urbana que se ha vuelto mega, ¿no? A costa de el uso y disfrute y visión de territorio de comunidades aparte, ¿no? O lo podemos ver con el sistema Cutzamala en la Ciudad de México, que está extrayendo agua de una cuenca a miles de kilómetros o a cientos de kilómetros, miles de metros sobre el nivel del mar debajo, ¿no? Pero para darle de beber a una ciudad sedienta de millones de habitantes, que además desperdicia en fugas de agua el equivalente al volumen que le están robando a una cuenca de otro lado, ¿no? Pero pues sí, estas son las dinámicas que detonan conflictos socioambientales, ¿no? Las mujeres más aguas que se han rebelado contra la extracción de agua de sus acuíferos, ¿no? Y ahí las veíamos con sus vestidos tradicionales y con sus carabinas o con sus rifles yendo a defender sus pozos, ¿no? Y sí, son una fuente de conflicto. Y otro tema, cómo se empiezan también a entretejer estos intereses territoriales en contradicción con intereses de otros actores conflictivos que ya tienen presencia en el territorio, ¿no? Llámense delincuencia organizada, llámense, pues sí, otros agentes que tienen control territorial, ¿no? Y de pronto entran en convergencia los intereses de un grupo minero con capital chino y canadiense con los intereses de un grupo delincuencial que ejerce cierta presión sobre el territorio en Guerrero y se convierten en aliados estratégicos y los pistoleros o los cuerpos de seguridad del grupo delincuencial que ejerce dominio sobre el territorio se vuelven también la guardia privada de la mina. Y entonces tenemos ahí casitos documentados, que igual son medio delicados, pero de personas que estaban haciendo proyectos de impacto ambiental, o bueno, la manifestación de impacto ambiental de alguna mina en Guerrero, a la que llegaron a invitarle muy amablemente a que dejaran de hacer esa actividad, pues personeros de un grupo que ejercía control territorial, ¿no? Y no era un grupo precisamente del Estado. Entonces se empieza a revolver esta conflictividad por el choque entre el aprovechamiento del territorio con otros actores en conflicto que ya están ejerciendo influencia y poder sobre el territorio. Y luego viene, bueno, ¿qué hemos estado haciendo para intentar gestionar la contradicción entre capital y naturaleza? Y pues bueno, aquí es de perdón, ¿no? Pero de muy buenas intenciones ha estado lleno el infierno. Esto me aventé una línea del tiempo sobre cómo hemos estado pensando en incorporar al ambiente como un factor a considerar dentro de la planeación del desarrollo. Y entre los años 40 y 50, pues toda la visión de la planificación del desarrollo es economicista, ¿no? No se está considerando a la Tierra como planeta, pues, y sus sistemas y su capacidad de soportar nuestra actividad productiva, un factor importante. Es bien importante también saber que en estos años en los que se empieza a pensar ya en términos de desarrollo, ¿no? Nace en el discurso de toma de protesta del presidente Truman, nace el concepto de subdesarrollo, no era algo que existiera en teoría ni nada, sencillamente Truman dice, es parte de la misión de Estados Unidos apoyar a las naciones subdesarrolladas. Y en ese momento cerca de la mitad de la población mundial pasó a ser automáticamente subdesarrollada, ¿no? Porque, y pues hay un cuestionamiento muy escaso a esta idea del crecimiento económico infinito. Claro, ¿cómo le vamos a hacer? Pues los países grandes, potencias industrializadas, van a ayudar a los países chicos a que expandan su capacidad productiva, entonces el pastel va a ser enorme y le va a alcanzar a todo el mundo y nadie tiene por qué pasar hambre.
el mundo es perfecto y se puede, ¿no? Ya entrando hacia los 60 y los 70, empieza a haber una serie de cuestionamientos de, oigan, ¿en serio este modelo es viable? ¿No? Y por ahí de 1970, el Club de Roma le empieza a preguntar a una serie de intelectuales académicos, oigan, ¿existen límites para el crecimiento económico? ¿Será que sí es posible el crecimiento infinito? Acá en el lado latinoamericano empieza la teoría de la dependencia y decir, oigan, el subdesarrollo no es que sea una etapa y que vamos a salir de ella, el subdesarrollo, que así lo podemos llamar, es una consecuencia directa de las inequidades en la estructuración de la economía mundo. En la Conferencia de Naciones Unidas sobre el medio humano, o sea, ni siquiera hablábamos todavía de ambiente ni más, pero empiezan a surgir preocupaciones de, oigan, ¿y cómo estamos midiendo nuestros impactos sobre esto otro, ¿no? Esta parte de lo natural? Se plantea en el 72, oigan, pensemos de aquí a 20 años, ¿qué está pasando? Del lado subalterno, esto del lado institucional, del lado subalterno, pues, perdón, está esto, la teoría de la dependencia, se empieza a hablar ya de un ecodesarrollo, se empieza a hablar de hacer un énfasis en el cuidado de las personas que han estado marginalizadas, olvidadas por el discurso de la economía y de la productividad, ¿no? Y pues bueno, ya amor y paz, el hipismo, las teorías de Gaia, toda esta psicodelia. Llegamos a los 80 y 90, y hasta 1980 se crea la Estrategia Mundial de Conservación y se empieza a enlistar qué especies estamos poniendo en peligro, ¿no? En el 83 empiezan los trabajos de una Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Oigan, parece ser que Marx sí tenía razón y hay una relación entre lo que pasa con la economía, el capital y lo que pasa con la naturaleza. En 1992, cumpliéndose 20 años de Estocolmo, se sientan las naciones del mundo en Río de Janeiro, en la cumbre de la Tierra, se lanza la Agenda 21, oigan, tenemos que tomarnos más en serio al planeta si queremos tener un futuro como especie, y se inventa este super concepto de branding, del desarrollo sustentable, de la sustentabilidad, y perfecto, ya, mientras le pongamos el apellido de sustentable, lo que sea que hagamos, podemos hacer minería sustentable, podemos hacer deforestación sustentable, podemos hacer transgénicos sustentables y todo, mientras le pongas el apellido sustentable, está muy bien. Al mismo tiempo, en 1992, no solo eran 20 años después de Estocolmo, sino 500 años después de que Colón chocó con la masa continental americana, y entonces hay una cumbre de los pueblos y una firma de tratados alternativos en donde los pueblos originarios también dicen, pues no es por decirles se los dijimos, pero se los estamos, dice y dice. Se empieza a hacer cada vez más profundo la crítica, el cuestionamiento a este concepto tan acomodaticio de sostenibilidad, ¿no? Que en América Latina le decimos sustentabilidad, y empiezan a hacer la escuela de pensamiento del postdesarrollo. Oigan, pues tal vez nos tenemos que salir del modelo mental del desarrollo, que si bien ya por fin está nombrando, hay consecuencias del modelo económico sobre la naturaleza, no nos está planteando, tenemos que transformarlo de cajón. Entonces, bueno, esta es una panorámica ya en los 2000. Tenemos espacios tan fundamentales como el panel intergubernamental en cambio climático, ¿no? La Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, la Convención para la Diversidad Biológica, la lucha contra la desertificación, el cuidado de las especies, pero siguen siendo instancias en donde los países nos juntamos a decir, ay, avanzamos un poquito y salvamos a 3 tucanes, pero no están teniendo los dientes necesarios para girar, ¿no? Las causas de origen del conflicto. O sea, la contradicción capital-naturaleza sigue, el capital se sigue expandiendo sobre los territorios, la biocapacidad del planeta se ve limitada, el exceso de extracción y de exigencia de que absorban nuestros residuos es absoluto. Por eso tantos modelos climáticos nos plantean el 2050 como un escenario ya de crisis, de catástrofe. Por eso muchos países ya le apuestan más a estrategias de adaptación, de cómo le vamos a hacer para cuando llegue el cataclismo, que pensar realmente cómo podemos cambiar el giro, ¿no? O sea, no nos logramos imaginar un mundo sin capitalismo, nos resulta más fácil imaginarnos colonizar Marte. Entonces, pues está esta institucionalidad, pero son muy buenas intenciones que no están impactando en los cambios de raíz. Y pues es otra vez la misma historia, ¿no? O sea, los conquistadores llegan y, hola, somos dueños de tu tierra, así como llegan las mineras, hola, somos dueños de tu tierra, ¿no?
llegan los grandes cárteles del agrobusiness a decirle a los campesinos, tu semilla ya la tengo yo patentada, ¿no? Y pues en un futuro no muy lejano nos van a decir que hasta nuestros genes ya están patentados y tenemos que pagar licencia por tener los ojos del color que tengamos, o no sé, ¿no? Entonces, volvemos a la misma historia, y es el capital desplegándose sobre la vida, sobre la tierra, sobre las semillas, sobre las características de la persona, y más allá de tal, o sea, cómo avanzamos hacia la reconciliación, porque justamente la construcción de la paz, pasar de la violencia a la paz, implica reconciliarnos, ¿no? Y contemplando lo socioambiental. Creo que ahí la reconciliación también tiene que sí o sí contemplar a la Tierra. Sí o sí tiene que contemplar al planeta. Nos tenemos que reconciliar, tenemos que sanear nuestras relaciones tóxicas, no solo entre personas y entre comunidades, sino como especie, ¿no? Sobre la Tierra y sobre las demás especies. Entonces, enlisto así de jalón algunas experiencias que creo que es valioso, experiencias en México, que creo que es muy valioso revisar. Por un lado está en el municipio de Cuetzalan del Progreso. Como me choca un poco la palabra progreso, no le pongo el nombre completo, nada más le dejo Cuetzalan, en Puebla, pero en la gestión municipal de 2008 a 2011 de Cuetzalan, casi que de manera accidental, entrándole un programa para bajar fondos de conservación natural de su bosque de niebla, de su ecosistema de bosque mesófilo de montaña, topó con la posibilidad de hacer un ejercicio de ordenamiento territorial. Se acercó a un actor social muy relevante allá en Puebla, que es la Universidad Autónoma de Puebla, a través de su Centro Universitario de Prevención de Desastres Regionales, e involucraron a un montón de organizaciones activas de la comunidad. Pasa que es un municipio que tiene una tradición histórica de organización popular, ¿no? Y está ahí la Unión de Cooperativas Tosepan Titatanisque y un montón de más actores. Hacen este ejercicio de ordenamiento territorial participativo de la mano de la academia, de la mano de investigadoras e investigadores comprometidos, y logran publicar ese ordenamiento territorial en el periódico oficial del Estado. O sea, no se queda nada más como un documento de una administración municipal, sino que llega al Congreso y el Congreso lo publica como normatividad oficial para Cuetzalan. Y ese ordenamiento territorial en Cuetzalan le ha cerrado la puerta. Pues bueno, el caso famoso era a Walmart, a Aurrera, que querían poner megatiendas, y bueno, no, nosotros por nuestra escala y modo de vida no podemos tener estas superficies comerciales, ¿no? Capaz que ya hay bodegas Aurrera o estas reducciones de escala que han tenido las transnacionales, pero le cerraron la puerta a ciertos tipos de minería, le cerraron la puerta a varias prácticas económicas sobre su territorio, desde un ejercicio democrático que involucró a la comunidad con actores aliados. Y pongo como algo aparte de este ordenamiento territorial participativo y así lo llamo, la geopoética política de la Unión de Cooperativas Tosepan Titatanisque, que es uno de estos actores, que ahí dice Totatanisque, pero es Titatanisque. Es uno de estos actores organizados que existen en Cuetzalan. Hace pocos años estaban cumpliendo 40 años de organización. O sea, es una organización que nació a fines de los 70 y ha permanecido. 40 años de vida organizativa significa que van por lo menos 3 generaciones de liderazgos que han pasado. O sea, neta, los fundadores son los abuelos de las actuales dirigencias de las cooperativas. Pues ya pasó la generación de los abuelos, que lanzó esta unión de cooperativas, bueno, primero una y luego otra, y se fueron juntando. Llegó la segunda generación que consolidó una unión de cooperativas. Y entonces, a los 20 años, cuando hay, digamos, el primer relevo generacional de la dirección, hacen todo un ejercicio de planeación de los próximos 20 años. Hicieron una planeación muy sesuda, ¿no? Muy concienzuda de los siguientes 20 años. Y ahora que llegaron a los 40 años y la generación que recibió de los fundadores se lo pasó a la siguiente, hicieron un ejercicio ya no de planeación, sino de soñar, así se llamó, Consejo de Sueños, una cosa así, su territorio a 40 años, ya no a 20, a 40 años. Pero ese es un privilegio maravilloso que se pueden dar porque llevan ya 40 años de historia organizativa con un montón de fracasos, con un montón de aprendizajes, ¿no?
pero también con un montón de éxitos, ¿no? Y el hecho de que a 40 años de vida organizativa estén más fuertes que al inicio, pues es que van bien, y se pueden dar el lujo ya de soñar el territorio, por eso lo llamo geopoética política. Algo que me encanta de la Unión de Cooperativas TOCEPAN es que le cambian el giro perceptivo a sus actividades económicas. Entonces ellos, en vez de tener fincas o unidades productivas a sus parcelas donde siembran el café, ellos los llaman huembios, que son unidades ecológicas de manejo de la biodiversidad. Antes que ser una finca productora de café para la cooperativa, es una unidad ecológica de manejo de biodiversidad. Entonces ellos manejan la biodiversidad de modo tal que el café pueda crecer feliz y contento y cumplir con los estándares para ser orgánico y para ser bien valorado por su mercado y tal, ¿no? Entonces eso, los agrónomos de la TOCEPAN, las agrónomas de la TOCEPAN ya no llaman finca y explotación de la tierra a la actividad económico-productiva de la comunidad, ya la llaman, somos entidades que manejan sus unidades ecológicas, que manejan la biodiversidad en sus unidades ecológicas. Eso a mí me parece un salto paradigmático que anuncia futuro, pues. Está buenísimo, está buenísimo. Me hace pensar un poco, creo que uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es que cuando estamos hablando de economía sustentable, ¿no? Pensamos la economía en cómo la economía nos sirve a nosotros. Perdón, el medio ambiente nos sirve a nosotros, ¿no? No nos pensamos dentro de ese medio ambiente, ¿no? O sea, es que estoy pensándolo un poco porque, digo, al fin y al cabo, esta entrevista tiene que servir de insumo para los integrantes de futuro. Entonces, un poco pensando en cómo qué podríamos sacar de tu plática, me parece que es un poco como la lección de que, como estamos insertos dentro del medio ambiente, hay que buscar que el medio ambiente tenga de cierta forma voz dentro de nuestras actividades productivas. Absolutamente, absolutamente. O sea, no podemos renunciar a tener actividades productivas, porque tener actividades productivas de cierta forma es lo que nos da vida, es lo que nos da, o sea, es parte de nuestro entorno, ¿no? Del hecho de que estamos viviendo. Absolutamente. Pero si consideramos al medio ambiente y lo cuidamos al mismo tiempo que estamos inducidos en esas actividades productivas, pues es una forma de un poco como, o sea, es ir más allá del desarrollo, perdón, este modelo de desarrollo sustentable, porque de nuevo el desarrollo sustentable es no deja de ver a la naturaleza como un instrumento, tenemos que vernos dentro de esa naturaleza, ¿no? Tal cual, tal cual. O sea, y no es que por eso resolvamos la contradicción capital-naturaleza, pero cuando metemos el cuerpo y cómo nos impacta esa contradicción, también a nosotros decimos, güey, creo que hay mejores formas, o creo que hay formas más sabias o más sensatas de gestionar la contradicción. No la vamos a resolver, no la vamos a resolver. Sí o sí vamos a tener un impacto, y todas las especies tienen un impacto sobre su ambiente. Al fin y al cabo, el ambiente no es algo que esté ahí, el ambiente es algo que se construye. Y es el resultado de la relación entre las comunidades y su entorno. Entonces, ¿qué clase de relaciones tóxicas queremos para qué clase de ambiente construir? Y luego también está el asunto de la violencia con otros grupos, que eso ya es un poquito más complicado, ¿no? O sea, bastante más denso, pero yo sí creo que hay cancha, no sé si me dejes rápido. Rapidísimo. Sí, o sea, yo creo que sí hay cancha desde espacios de toma de decisiones locales, municipios, o sea, de cabildos y congresos locales, de establecer ciertos límites que, si bien no van a ahuyentar a estos otros actores, puede que reduzcan el margen. Vamos, mientras menos miel le pongas, menos moscas se te van a acercar. Entonces, ¿de qué manera podemos ir poniendo límites y recuperando escalas que vuelvan menos redituable a ciertos actores volverse la guardia armada de ciertos otros actores? En efecto. ¿No? O sea, yo sí creo que hacia allá hay mucha chance, ¿no? O sea, experiencias de instrumentos de ley y demás, los sellos, así como hay sellos de calidad para 20,000 cosas, orgánico y demás, pues bueno, esto proviene de agricultura familiar o esto proviene de talleres comunitarios y que eso le dé un valor mayor de mercado, ¿no? O la ley de agricultura familiar en Brasil, en la primera gestión de Lula, que obligaba a la federación y a cada uno de los estados a tener un cierto porcentaje de sus compras de insumos solo a productores locales. Entonces, dinamizar esas actividades de los productores locales, meterle recursos a promover estos modos de producir
¿no? Que están bastante más armonizados con el ambiente, y darle más valor, ¿no? O sea, porque claro, eso no le puede competir, el arroz de Jojutla no le puede competir al arroz de China, porque el arroz de Jojutla en Anaquel por barato te cuesta 36 pesos el kilo, mientras que el de China cuesta 18. Y frente a una sociedad empobrecida, ¿cómo le pides a la gente que compre el arroz propio de Jojutla? Es chistoso porque esto me recuerda un poco a una plática que estaba teniendo con un amigo de Michoacán. Yo viví en Michoacán durante un rato. Y luego yo me acuerdo que le preguntaba a él un poco el asunto de por qué será que el crimen organizado está tan presente en Michoacán como no lo está en otros estados, como por ejemplo Nuevo León. Yo estoy seguro que hay crimen organizado en Nuevo León, pues, pero no es tan predominante como lo es en Michoacán. En Michoacán la política está secuestrada por ese crimen, ¿no? Sí. Y lo que él me decía creo que me hace mucho sentido, que es un poco que el hecho de que en Michoacán las funciones o en general las actividades productivas son muy pobres, o bueno, no, ¿cómo decirlo? Son muy débiles en comparación con la actividad del crimen organizado. Y lo cual no es tanto el caso en Nuevo León, porque tenemos grupos empresariales muy fuertes y demás. No estoy diciendo que la respuesta es tanto hay que capitalizarnos y hay que volvernos como Nuevo León, pero sí estoy diciendo que las actividades productivas como tal, y obviamente si hablamos de actividades productivas que son más democráticas, que están más en consonancia con el medio ambiente, como lo que estás diciendo, ¿no? Como actividades así como de economía familiar que estén favorecidas por producciones locales, de cierta forma eso también le quita un poco la miel, ¿no? A lo que estás diciendo, ¿no? O sea, justo. O sea, es que en Michoacán es un gran ejemplo. Tienes un monocultivo de aguacate, ¿no? Que es súper redituable. Y entonces tienes oro verde en forma de marihuana y tienes oro verde en forma de aguacate, y lo único que tiene que hacer la delincuencia organizada es controlar el mismo territorio para explotar los dos. Exacto. ¿No? Entonces, pero claro, es este monocultivo de aguacate tan atractivo para el mercado, que además deshace los bosques para hacer plantaciones solo de aguacate, que empobrece el suelo, empobrece todo, ¿no? Y la calidad de vida, es la miel que atrae a estos tipos. Dicen, oye, perfecto, domino el comercio ilegal de droga y además domino el comercio legal de aguacate. Exacto. Y es valor agregado, ¿no? Entonces, ¿cómo fortalecemos mecanismos bastante más diversos? O sea, más al modelo de las cooperativas, de la TOCEPA, ¿no? Que tienen café, pero también tienen cítricos, pero también tienen esto, y también tienen abejas meliponas, y todo integrado. Y además cuentan con un instrumento de ley que le impide a las mineras meterse a su municipio. Entonces no les pueden hacer terrorismo, sustos, competencia desleal, porque es lo que ha pasado en muchos otros municipios. Llega la minera a repartir billetes o a repartir plomo, y tú escoges. Exacto. Entonces es la comunidad la que se está resguardando, se está blindando de actores, evidentemente, o sea, son dos tipos distintos de capitalistas, pero al fin y al cabo que rompen con la comunidad, rompen con las dinámicas de la comunidad. Sí. O sea, la comunidad a sí misma se está blindando a través de esta generación de actividades productivas que generan trabajo, que generan empleo, que generan bienestar. Claro. Y al mismo tiempo gestionan mejor la contradicción de la que tú hablabas, ¿no? Entonces es algo exacto. O sea, tienes una organización económica de productores, que una cooperativa es eso, una organización económica de los productores, con 40 años de vida, de historia organizativa, que ha dejado escuela, que gestionan sus actividades económicas buscando el mayor beneficio para sus asociados, pero además ya les da margen de gestionar el territorio completo de su municipio a través de instrumentos participativos que sí están contemplados en ley, estableciendo alianzas con actores académicos, ¿no? Que ahí están bien clave, que ayudaron a completar el ejercicio, todos los requisitos que hay que hacer para hacer un programa de ordenamiento ecológico territorial, pero no se quedaron nada más con el instrumento, lo llevaron al Congreso para que se sancionara. Entonces cuentan con un instrumento de ley que les da garantías en su territorio, y cuentan con, pues esto, una organización económica que les permite recrear su modo de vida en bastante mayor reconciliación o paz con los bienes naturales mismos de su territorio. Pues creo que es un modelo del que hay que aprender. Hay otros modelos así en cooperativas de café o con ejidos cafeteros en Oaxaca, en Chiapas, en donde al final la organización económica de los productores comienza a ser un instrumento de gobernanza territorial. En efecto, sí. Gobernanza territorial. Me tocó trabajar con ganaderos en la selva en Chiapas, en la selva fronteriza de Chiapas y Guatemala, que lo último que quieres como biólogo y como ecologista es que haya vacas en la selva, pues porque tumban árboles y demás.
Pero bueno, si ya están ahí los ganaderos, ¿cómo le hacemos para que su actividad tenga el menor impacto posible sobre el ecosistema y puedan coexistir? Y se lograron hacer planes de gobernanza territorial en donde se respetaban zonas de conservación, en donde se les inyectaban recursos a los ganaderos para que pudieran tener un modelo de ganadería silvopastoril, ¿no? O sea, no talando toda la vegetación, sino dejando árboles que dan sombra y que dan frutos que le dan proteína al ganado y que con la sombra evitan que el ganado sude y pierda peso. O sea, ¿cómo volver a los ganaderos aliados de la selva? Sí se puede. Claro. ¿Y qué se necesitaba? Hacer concurrir los programas de apoyo de financiamiento de agricultura y de medio ambiente, porque estaban peleados. Entonces tenías dinero del Estado que te decía, no tengas vacas, cuida el monte, y tenías otro dinero del Estado que decía, tumba el monte y ten vacas. El mismo Estado estaba metiendo sus billetes a cosas completamente distintas en el impacto territorial que tenían. ¿Qué hicimos? Y ahorita que tenemos Sembrando Vida, ahí todavía está metiendo todavía más ruido, ¿no? Eso. Pero entonces, a ver, si tengo todos estos billetes, voy a hacer que concurran estos billetes desde una visión territorial que haga sentido en lo local. Claro. Entonces, vamos a juntar los apoyos de agricultura y los apoyos de medio ambiente. ¿Para qué? Para un plan de manejo integral que contempla reforestar ciertas zonas, mantener intactas ciertas otras, avanzar en la siembra de estos árboles en la zona donde sí están las vaquitas para que crezcan mejor, etcétera. Pero se vuelve un instrumento de gestión territorial. Y se puede perfectamente, desde la autoridad local y desde el ámbito de un congreso estatal, ir normando, ir regulando hacia promover esas prácticas. En efecto, y además me parece que es algo extremadamente relevante ahorita que estamos en el proceso de la pandemia, ¿no? Que un poco como que nos muestra, la pandemia nos ha mostrado un poco las debilidades de un modelo de globalización que ha primado por todos lados, ¿no? De repente si hay un país al cual le da un catarro, pues a los demás países también les da catarro, ¿no? O sea, como que nos venimos todos abajo y evidentemente ese modelo es muy costoso ambientalmente, y muy, por otro lado, también es riesgoso, ¿no? No podemos generar tantas comunidades resilientes en ese tipo de situaciones. Entonces, sí, me parece que sí debería ser algo a lo que deberíamos estar apuntando, ¿no? Generar comunidades un poquito más localizadas, economías más localizadas, más resilientes, más en consonancia con el medio ambiente. Claro. Y pues ahí está, o sea, si hay programas asistenciales que reparten, no sé, despensas o que reparten ciertos productos básicos a precios preferenciales y demás, que son necesarios para el bienestar comunitario, bueno, ¿quién está surtiendo a esos programas asistenciales? ¿A quién le está comprando el Estado para poder dar esos programas asistenciales? Pues que se lo compre a productores locales, ¿no? Entonces, imagínate que en cierto momento sepas que la leche que compras a la Conasupo es leche de vacas no más de 40 kilómetros a la redonda. Claro. Entonces, no sé, me imagino esa lógica. Pero entonces empiezas a poner criterios, pues sí, que se pueden llamar de sostenibilidad, pero son como de una mucho mayor cabalidad y sensatez territorial a las compras básicas que de por sí hace el Estado para garantizar, bueno, para contribuir a garantizar estos derechos, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, Bosque. Yo creo que ya ahora sí que no deberemos de seguir mucho porque si no se nos estaremos pasando de tiempo, pero ¿quieres algo más que quieras decir? Eso, o sea, dispensen ustedes lo faltante. Y recuerden, o cambiamos esto o ya valió. Y es muy kawaii hacer la revolución. En efecto, sí, no, creo que la emergencia climática, pues todo lo que está pasando, todos los incendios que están pasando en todos lados, la tala de árboles que está pasando en México, ya urge que tomemos cartas en el asunto, entonces... Sí, y pues digo, a escala global suena imposible, pero desde las escalas locales se puede ir abonando. Y eso va generando raíz. Eat the rich. Ok, muchas gracias, Bosque. Muchas gracias, Daniel. De verdad, muy buena entrevista. Vale, pues. Va que va. Pues ahí estamos al habla. Dale, pues. Bye.